Mi estudiante me acusó falsamente de acoso íntimo después de reprobarla. Perdí mi empleo y a mi novia. Tiempo después, la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Pasé 8 años de mi vida construyendo una carrera académica que amaba. 8 años de investigación, publicaciones, conferencias y enseñanza. A mis 35 años, finalmente había conseguido una posición como profesor titular en el Departamento de Literatura Contemporánea de la Universidad Metropolitana, una institución prestigiosa de aproximadamente 15.000 estudiantes. Ganaba $72.000 al año, tenía un apartamento cómodo cerca del campus, una novia maravillosa y el respeto de mis colegas. Todo eso desapareció en cuestión de días por una mentira calculada que casi me destruye. Esta es mi historia. Me llamo Gabriel Herrera y siempre supe que quería dedicarme a la enseñanza. Crecí en una familia de clase trabajadora donde los libros eran un lujo, pero mi madre, quien limpiaba casas para mantenernos, siempre encontraba la forma de comprarme uno cada mes. Me enamoré de la literatura a los 12 años cuando leí 100 años de soledad y supe que quería pasar mi vida entre palabras. Estudié literatura en la Universidad Estatal con becas completas, completé una maestría en literatura latinoamericana y finalmente un doctorado en literatura contemporánea. Mi tesis sobre narrativas posmodernas en la literatura mexicana fue publicada por una editorial académica respetada. Conseguí mi primer trabajo como profesor asistente a los 28 años en una universidad pequeña. 3 años después, me ofrecieron una posición mejor en la Universidad Metropolitana. Era el trabajo de mis sueños, enseñaba 4 clases por semestre, mayormente literatura contemporánea y escritura creativa, tenía tiempo para investigar y publicar, y los estudiantes eran brillantes y motivados. Mi horario era bueno, 3 días por semana en el campus con horas de oficina establecidas, y los otros días trabajaba desde casa preparando clases, calificando ensayos y escribiendo artículos académicos. Mi vida personal también iba bien. Llevaba 3 años saliendo con Camila, una arquitecta de 32 años que trabajaba en una firma grande del centro. Nos habíamos conocido en una galería de arte, ella estaba ahí por trabajo evaluando el espacio para una remodelación, yo estaba viendo una exposición de fotografía contemporánea. Empezamos a hablar sobre una pieza controversial y 3 horas después seguíamos conversando en un café cercano. Vivíamos juntos desde hacía un año en un apartamento de 2 habitaciones que alquilábamos por $1.800 al mes. Hablábamos de casarnos pronto, tal vez el próximo verano. Teníamos rutinas cómodas, yo cocinaba los lunes y miércoles, ella los martes y jueves, ordenábamos comida los fines de semana. Veíamos series en la noche, íbamos a conciertos cuando podíamos, visitábamos a nuestras familias en días festivos. Era una vida simple pero buena. El semestre de otoño comenzó normalmente en agosto. Tenía 4 clases, 2 secciones de literatura latinoamericana moderna, una de escritura creativa y un seminario avanzado sobre narrativa experimental. Una de mis estudiantes en literatura latinoamericana era Andrea Villalobos, una joven de 22 años cursando su último año con especialización en literatura inglesa. En la primera clase, Andrea se sentó en la primera fila, tomó notas detalladas y participó activamente en las discusiones. Parecía inteligente y comprometida. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Alrededor de la 5ª semana, noté que Andrea empezaba a quedarse después de clase haciendo preguntas sobre el material, pero sus preguntas se volvieron gradualmente menos académicas y más personales. Preguntaba sobre mi proceso de escritura, que me había inspirado a ser profesor, si vivía cerca del campus. Mantuve las conversaciones profesionales y breves. Una tarde, después de una clase sobre García Márquez, Andrea me pidió recomendaciones de libros más allá del plan de estudios de la materia. Le di una lista de 5 títulos que pensé que le gustarían. Ella respondió, tal vez podríamos tomar un café algún día y hablar más sobre ellos. Le dije educadamente que mis horas de oficina eran los martes y jueves de 2 a 4 de la tarde y que estaría feliz de discutir literatura durante ese tiempo. Las señales continuaron. Andrea empezó a usar ropa más reveladora en clase, se inclinaba sobre mi escritorio cuando hacía preguntas, encontraba razones para tocar mi brazo cuando hablábamos. Yo mantenía distancia física deliberada, nunca cerraba la puerta de mi oficina cuando ella venía a horas de oficina, y siempre mantenía las conversaciones estrictamente académicas. Una vez, cuando terminé de calificar uno de sus ensayos, ella me envió un correo electrónico agradeciéndome la retroalimentación y añadiendo, me encantaría conocer más sobre tu perspectiva sobre estos temas, tal vez en un ambiente más relajado fuera del campus. Respondí con un correo formal diciendo que todas las discusiones académicas debían ocurrir durante horas de oficina o en el campus, y que estaba disponible si necesitaba ayuda con el material del curso. El ensayo final del semestre valía 40% de la calificación total. Andrea entregó un trabajo de 15 páginas sobre el realismo mágico en la obra de Isabel Allende.
El ensayo estaba plagado de problemas, argumentos débiles, análisis superficial, errores de citación, y lo más grave, 3 párrafos completos copiados palabra por palabra de un artículo académico sin atribución. Era plagio claro e innegable. Según la política de la universidad, el plagio resultaba en una calificación de 0 en el trabajo y generalmente en una F para el curso. Revisar el ensayo me tomó horas porque tuve que verificar cada sección sospechosa. Documenté todas las instancias de plagio con capturas de pantalla de las fuentes originales. Le envié un correo a Andrea el 5 de diciembre informándole que había encontrado plagio en su ensayo y que necesitábamos reunirnos para discutirlo. También copié al jefe del departamento, Dr. Héctor Ramírez, como requería el protocolo. Andrea respondió 2 horas después pidiendo reunirse de inmediato. Acordamos vernos al día siguiente a las 3 de la tarde en mi oficina con el Dr. Ramírez presente. La reunión fue tensa. Le mostré las secciones plagiadas lado a lado con las fuentes originales. Andrea primero lo negó, luego dijo que había sido un error honesto, que había olvidado citar correctamente. El Dr. Ramírez le explicó que copiar 3 párrafos completos sin comillas ni citas no era un error de formato, era plagio intencional. Según la política, Andrea recibiría un 0 en el ensayo, lo que con sus otras calificaciones del semestre resultaba en una F final para el curso. Esta F tenía consecuencias serias para ella. Había mencionado en clase semanas atrás que tenía una beca académica que requería mantener un promedio de 3.5. Una F la pondría por debajo de ese umbral y perdería la beca. Le expliqué que entendía que era una situación difícil, pero que el plagio era una violación seria de integridad académica que no podía ignorar. Andrea empezó a llorar, diciendo que necesitaba esa beca, que no podía pagar la universidad sin ella, que esto arruinaría su vida. El Dr. Ramírez le ofreció recursos del campus para apelaciones académicas y ayuda financiera, pero dejó claro que la decisión sobre la calificación era final. 3 días después, el 10 de diciembre, Andrea vino a mi última hora de oficina del semestre. Estaba sola, algo nerviosa. Empezó diciendo que había estado pensando sobre la situación y que tal vez había una forma de arreglarlo. Dijo que entendía que había cometido un error, pero que una F destruiría su futuro. Luego, incómodamente, sugirió que si pasábamos más tiempo juntos, si llegábamos a conocernos mejor, tal vez yo podría reconsiderar la calificación. No fue explícito, pero la implicación era clara. Me puse de pie de inmediato y le dije con firmeza que eso era completamente inapropiado, que mi decisión sobre su calificación se basaba en su trabajo académico y nada más, y que sugiriera lo contrario era inaceptable. Andrea se puso roja, murmuró una disculpa y salió rápido de mi oficina. Esa fue la última vez que hablé con Andrea Villalobos. Las vacaciones de invierno comenzaron la semana siguiente. Camila y yo pasamos la Navidad con su familia en la costa, 2 semanas relajantes donde pude desconectarme del trabajo. Volví al campus el 6 de enero para prepararme para el semestre de primavera. El 8 de enero, recibí un correo electrónico urgente del Dr. Ramírez pidiéndome que fuera a su oficina de inmediato. Cuando llegué, también estaba presente la doctora Inés Morales, directora de Recursos Humanos, y un hombre con traje que se presentó como el abogado interno de la universidad. Me informaron que Andrea Villalobos había presentado una queja formal alegando que yo la había acosado sexualmente durante todo el semestre. Específicamente, alegaba que yo había hecho comentarios inapropiados sobre su apariencia, que la había invitado repetidamente a salir fuera del campus, y que cuando ella rechazó mis avances, la castigué con una calificación injusta en represalia. También presentó capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto entre nosotros donde yo supuestamente le decía cosas como, te ves hermosa hoy, me encantaría conocerte mejor fuera de la universidad y si pasamos tiempo juntos, estoy seguro de que podemos encontrar una forma de mejorar tu calificación. Mi primera reacción fue de completa incredulidad. Les dije que nunca había enviado esos mensajes, que ni siquiera tenía el número de teléfono de Andrea, que todo era completamente falso. Saqué mi teléfono y les mostré que no había ningún registro de mensajes con ese número. El abogado me dijo que las capturas mostraban mensajes de un número diferente, no mi número de teléfono personal. Andrea alegaba que yo le había dado un número privado para comunicarnos. Les expliqué que eso era ridículo, que nunca había tenido un segundo número, que toda mi comunicación con estudiantes era por correo electrónico institucional o en persona durante horas de oficina. El Dr. Ramírez se veía incómodo. Me dijo que entendía mi posición, pero que la universidad estaba legalmente obligada a investigar cualquier acusación de acoso. La doctora Morales me informó que, como medida preventiva estándar, sería suspendido con paga mientras se completaba la investigación. No podía entrar al campus, no podía tener contacto con estudiantes, no podía enseñar mis clases del semestre de primavera que comenzaba en una semana. También me advirtieron que no contactara a Andrea de ninguna forma. La reunión duró 45 minutos. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera sido golpeado por un camión.
Manejé a casa en un aturdimiento. Camila estaba trabajando. Me senté en el sofá durante 2 horas intentando procesar lo que había pasado. Cuando ella llegó alrededor de las 6 de la tarde, le conté todo. Su primera reacción fue de apoyo total, me dijo que era obvio que yo era incapaz de algo así, que la verdad saldría a la luz rápido. Pero por la forma en que habló y sus gestos, supe, porque la conocía bien, que dentro de ella había nacido una duda que nunca antes había visto. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. La información se filtró 2 días después. Nunca supe de dónde salió, si de la administración o de Andrea, pero de pronto empezaron a aparecer publicaciones en distintos perfiles de estudiantes y páginas no oficiales del campus. Nadie citaba fuentes ni daba detalles concretos, pero todos repetían lo mismo, que en la universidad había un profesor acusado de acoso íntimo. Algunos escribían como si fuera un hecho confirmado, otros decían que algo así nunca había pasado antes o que por fin se estaba destapando la verdad. El rumor se fue amplificando a medida que más personas compartían y comentaban, añadiendo suposiciones y juicios. Aunque no mencionaban mi nombre, las referencias a mi departamento y a mis clases eran tan claras que cualquiera dentro del campus sabía que hablaban de mí. Los comentarios fueron despiadados. Algunos me condenaban sin dudar, otros fingían indignación moral, y quienes intentaron defenderme fueron rápidamente atacados y silenciados. El departamento reasignó mis clases a otros profesores. Mis colegas se dividieron. Algunos me contactaron expresando su apoyo, diciendo que me conocían y que esto era obviamente falso. Otros me evitaban completamente. 2 profesores con quienes había colaborado en publicaciones dejaron de responder mis correos. La universidad me asignó un investigador, una mujer llamada licenciada Teresa Campos, quien me entrevistó 3 veces durante enero. Cada entrevista duraba entre 2 y 3 horas, haciéndome repetir cada interacción con Andrea, cada correo, cada conversación. Le di acceso completo a mi correo institucional, a mi teléfono personal, a todo. No tenía nada que ocultar. El impacto en mi vida personal fue devastador. Camila empezó a recibir comentarios en su trabajo después de que alguien conectó que era mi novia. Una colega le preguntó cómo podía seguir con alguien así. Sus padres la llamaron preocupados, preguntando si estaba segura de que me conocía realmente. La presión social fue inmensa. Empezamos a pelear más. Ella me preguntaba detalles sobre Andrea que ya le había contado. Me preguntaba si alguna vez había notado que Andrea coqueteaba conmigo. Le dije que sí, que por eso había mantenido distancia profesional siempre. Ella preguntó por qué no me había contado sobre eso antes. Le dije que no pensé que fuera importante, que estudiantes desarrollando algo parecido a enamoramientos con profesores pasa ocasionalmente y la forma de manejarlo es mantener límites profesionales claros, lo cual yo había hecho. A finales de enero, Camila me dijo que necesitaba espacio para pensar. Se mudó temporalmente con una amiga. Intenté darle ese espacio mientras luchaba con la investigación de la universidad. Contraté a un abogado, Fernando Guzmán, que me costó $8.000 de anticipo. Fernando revisó las capturas de pantalla que Andrea había presentado y de inmediato notó inconsistencias. Los mensajes supuestamente venían de un número con código de área diferente a mi número real. Los tiempos de los mensajes no coincidían con momentos donde yo podía comprobar que estaba en otros lugares. La fuente del texto y el formato de las burbujas de mensaje se veían ligeramente diferentes de mensajes reales de iPhone. Fernando contrató a un experto forense digital llamado Luis Ortega para analizar las capturas. Luis determinó que las imágenes habían sido editadas, probablemente usando aplicaciones que permiten crear conversaciones falsas de texto. También encontró que el número privado desde el cual supuestamente envié los mensajes era un número temporal de una aplicación llamada TextNow, que permite crear números desechables gratis. El número había sido creado apenas 4 días antes de que Andrea presentara su queja y fue eliminado 2 días después. Fernando presentó toda esta evidencia a la universidad en febrero. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba. Sin poder enseñar y con solo mi sueldo base sin los ingresos extra de publicaciones y conferencias, el dinero empezó a escasear. Estaba pagando $3.500 al mes entre renta, abogado, gastos básicos y deudas. Mis ahorros se agotaron en 6 semanas. Tuve que pedirle dinero prestado a mis padres, algo que juré nunca hacer porque sé que ellos apenas tienen suficiente para su propio retiro. Mi madre lloró al teléfono cuando le conté qué pasaba. Mi padre, un hombre de pocas palabras, solo dijo: «Te creemos, hijo. Lucha». Mi salud mental se deterioró. Perdí mucho peso en 2 meses, casi no salía de mi apartamento, salvo para ver a mi abogado o comprar comida. No podía concentrarme en leer o escribir, las cosas que siempre me habían dado paz. Algunos días ni siquiera me duchaba. ¿Para qué? No iba a ningún lado, no veía a nadie. Camila vino una vez en marzo para recoger más de sus cosas. Intenté hablar con ella, explicarle otra vez que era inocente. Ella dijo que me creía, pero que no podía manejar la presión,
que su familia la estaba presionando para terminar conmigo, que necesitaba pensar en su propia carrera y reputación. Se fue con 3 cajas de sus pertenencias y no regresó. La investigación de la universidad se prolongó durante meses. Entrevistaron a otros estudiantes de mi clase, a colegas, al personal administrativo. Todos dijeron que mi comportamiento siempre había sido profesional. Varias estudiantes declararon que yo era conocido por mantener límites claros, que nunca me quedaba a solas con estudiantes sin dejar la puerta abierta, que siempre respondía preguntas personales redirigiendo a temas académicos. Pero por alguna razón, la investigación no avanzaba a una conclusión. En abril, Fernando finalmente logró acceso a los registros académicos previos de Andrea a través de solicitudes legales. Lo que encontró fue explosivo. Andrea no era originaria de nuestra universidad. Se había transferido 2 años atrás desde la Universidad del Valle. Antes de eso, había estado en la Universidad Central. En total, había asistido a 4 universidades diferentes en 6 años, algo altamente inusual. Fernando contactó a administradores en esas instituciones. Lo que descubrió fue un patrón perturbador. En la Universidad Central en 2019, Andrea había acusado a un profesor de filosofía de acoso. Ese caso se resolvió cuando el profesor, un hombre de 62 años cercano a su retiro, simplemente renunció en lugar de pelear. En 2020, en la Universidad Estatal, acusó a un profesor de historia de comportamiento inapropiado. Ese profesor luchó contra las acusaciones, pero el proceso fue tan costoso y agotador que aceptó un acuerdo donde él renunciaba y la universidad no tomaría acción formal. En la Universidad del Valle en 2021, hubo otro incidente con un profesor de arte. Ese caso nunca llegó a ser formal porque el profesor, afortunadamente para él, había instalado una grabadora de audio en su oficina después de un robo previo. Tenía grabaciones de todas sus interacciones con Andrea que demostraban que ella había hecho insinuaciones y él las había rechazado profesionalmente. Fernando encontró 2 patrones claros. Primero, Andrea tenía un historial de transferirse entre universidades cada vez que había problemas académicos o cuando sus acusaciones no resultaban en el resultado que quería. Segundo, en al menos 2 casos, profesores que ella acusó reportaron que ella había intentado iniciar relaciones inapropiadas primero, y cuando fue rechazada o recibió malas calificaciones, presentó acusaciones falsas. Fernando presentó toda esta información a la universidad en mayo. También presentó una moción formal para que la investigación entrevistara a los profesores anteriores de Andrea. 2 de ellos aceptaron dar testimonios. El profesor de la Universidad del Valle, Dr. Tomás Fuentes, proporcionó copias de sus grabaciones donde Andrea claramente intentaba seducirlo, ofreciendo favores a cambio de una mejor calificación. Cuando él rechazó y le explicó que eso era inapropiado, ella se enojó y amenazó con hacer que lo lamentara. Con toda esta evidencia, finalmente la investigación de la universidad comenzó a cambiar de dirección. En junio, 6 meses después de la acusación inicial, la licenciada Campos me contactó para una última entrevista. Me dijo que la investigación había encontrado inconsistencias significativas en las alegaciones de Andrea y evidencia sustancial de fabricación. Me informó que la universidad había decidido cerrar el caso, que no se tomaría ninguna acción disciplinaria contra mí, y que mi suspensión sería levantada efectiva de inmediato. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, ocurrió algo inesperado. Julia Méndez, la compañera de cuarto de Andrea, contactó a la universidad solicitando hablar con la licenciada Campos urgentemente. Julia había encontrado algo perturbador. Andrea se había mudado del apartamento que compartían después del semestre de primavera, dejando varias cajas de pertenencias. Julia, al limpiar para encontrar un nuevo compañero de cuarto, encontró un cuaderno escondido en el fondo de una caja. Era el diario personal de Andrea. Julia leyó el diario y quedó horrorizada. En entradas fechadas desde noviembre hasta diciembre, Andrea describía detalladamente su plan. Escribió sobre cómo había intentado seducirme para conseguir una mejor calificación y cómo me había rechazado. Escribió: el profesor Herrera es un idiota engreído que piensa que es demasiado bueno para mí. Me rechazó como si fuera basura. Va a pagar por humillarme así. Luego describía cómo había creado los mensajes falsos usando una aplicación llamada Textra Fake Conversation y el número temporal de TextNow. Escribió: los mensajes se ven reales. Nadie va a cuestionar a una estudiante joven contra un profesor hombre. Esto funcionó antes y funcionará otra vez. El diario también contenía entradas sobre sus acusaciones anteriores. Describía con orgullo cómo había destruido al profesor de filosofía haciéndolo renunciar, cómo había conseguido que el profesor de historia pagara $15,000 para que ella dejara ir el caso. Era perturbador y revelador. Julia llevó el diario directamente a la administración de la universidad y también a la policía. Con esta evidencia, el caso explotó. La universidad emitió una disculpa formal pública reconociendo que las acusaciones contra mí eran completamente falsas. Me ofrecieron mi posición de vuelta con paga completa retroactiva por todo el tiempo que estuve en suspensión.
También anunciaron que estaban expulsando permanentemente a Andrea Villalobos y presentando cargos criminales por fraude y presentar reportes falsos. El periódico local cubrió la historia, finalmente contando mi lado después de meses de silencio forzado. Con toda la evidencia reunida, las pruebas forenses, los testimonios de otros profesores y el diario, mi abogado y yo llevamos el caso ante los tribunales. La universidad también presentó su propia denuncia por fraude y por haber dañado gravemente su reputación institucional. Durante el proceso judicial, se demostró que Andrea había fabricado pruebas de manera deliberada y había presentado denuncias falsas de forma reiterada. Yo participé activamente en el caso, asistiendo a audiencias, declaraciones y aportando toda la documentación necesaria para que se aplicara la ley. Andrea fue arrestada en julio y acusada de múltiples cargos criminales relacionados con presentar reportes falsos, fraude y acoso. Al principio lo negó todo, pero enfrentada con su propio diario y el resto de las pruebas, terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, consejería obligatoria y se le ordenó pagar restitución por mis gastos legales, un total de $28.000. Además, fue expulsada definitivamente de la universidad y se le prohibió asistir a cualquier universidad pública del estado durante 8 años. De forma paralela, con el respaldo de mi abogado, presenté una demanda civil contra Andrea por difamación, angustia emocional y daños graves a mi carrera profesional. El objetivo no era solo económico, sino dejar constancia legal del daño que había causado. Mi abogado estima que el fallo podría rondar los $200.000, aunque recuperar ese dinero de alguien de 22 años sin activos será un proceso largo. Aún así, el veredicto quedará en su historial, y para mí eso también era una forma de justicia. La vindicación legal fue importante, pero no borró el daño. Mi reputación quedó manchada a pesar de la disculpa pública. Cuando buscan mi nombre en Google, los primeros resultados todavía son artículos sobre la acusación original. Los artículos sobre mi exoneración aparecen más abajo y recibieron mucha menos atención. Volví a enseñar en el semestre de otoño, pero no es lo mismo. Algunos estudiantes me miran con sospecha. Una evaluación anónima de un estudiante ese semestre decía, aunque fue exonerado, algo debió pasar para que lo acusaran. Esa mentalidad es imposible de combatir. Mi relación con Camila nunca se recuperó. Ella me contactó después de que salió la verdad, diciendo que lo sentía mucho, que había cometido un error al dudar de mí. Pero el daño estaba hecho. La confianza que habíamos construido durante 3 años se quebró. Intentamos volver a estar juntos por unas semanas, pero cada conversación estaba cargada de resentimiento de mi parte y culpa de la suya. Terminamos definitivamente en agosto. Ella se mudó a otra ciudad por trabajo 2 meses después. No nos hemos hablado desde entonces. Emocionalmente, sigo luchando. Estoy en terapia con una psicóloga, la doctora Beatriz Solís, quien me explicó que desarrollé un cuadro persistente de hipervigilancia y desgaste emocional después de todo lo ocurrido. Tengo sueños recurrentes relacionados con juicios, con perder mi carrera o con verme nuevamente acusado. Me cuesta estar en grupos grandes y me siento constantemente en alerta, especialmente alrededor de estudiantes jóvenes. Vivo con el temor permanente de que cualquier interacción pueda ser malinterpretada o usada en mi contra. Por eso he tomado medidas extremas para protegerme, instalé una cámara en mi oficina que graba todas las horas de atención, nunca me reúno con estudiantes a solas, dejo la puerta completamente abierta y documento cada interacción en correos de seguimiento. Es agotador vivir así. Mi relación con mis colegas cambió. Algunos que me apoyaron durante todo el proceso se volvieron amigos más cercanos. Otros que dudaron de mí o me evitaron nunca reconocieron su error. Hay una distancia incómoda ahora que no existía antes. El doctor Ramírez, mi jefe del departamento, se disculpó personalmente por cómo manejó la situación. Admitió que el protocolo de la universidad necesita reforma para proteger mejor a acusados inocentes mientras investigan acusaciones serias. Financieramente, estoy reconstruyendo. La paga retroactiva de 6 meses ayudó a pagar mis deudas más urgentes. Pagué a mis padres el dinero que me prestaron. Pero gasté más de $35.000 en honorarios legales que probablemente nunca recuperaré completamente. Tuve que vender mi auto y comprar uno más barato. Me mudé a un apartamento más pequeño y más económico. Ya no puedo permitirme las pequeñas cosas que solía disfrutar, cenar fuera, conciertos, viajes de fin de semana. Mi vida se ha vuelto más austera. Lo que aprendí de esta experiencia es que la acusación sola puede destruir una vida. No importa que eventualmente seas exonerado. El daño a tu reputación, a tus relaciones, a tu salud mental, es profundo y duradero. Aprendí que las instituciones, incluso aquellas dedicadas a la búsqueda de la verdad y la justicia, priorizarán su propia protección legal sobre hacer lo correcto para individuos. Aprendí que hay personas capaces de destruir vidas inocentes deliberadamente como venganza por percibidos agravios menores. Pero también aprendí que tengo más fuerza de la que pensaba.
Sobreviví a algo que me quebró de formas que no puedo explicar completamente. Aprendí quiénes son mis verdaderos amigos y familia, aquellos que me apoyaron incluso cuando era difícil hacerlo. Aprendí que la verdad puede salir a la luz si luchas por ella con suficiente determinación, aunque tome tiempo doloroso y recursos significativos. A los educadores que leen esto, les digo, sean cuidadosos, documenten todo obsesivamente, sigan protocolos al pie de la letra, y entiendan que incluso hacer todo correctamente no los hace inmunes a acusaciones falsas. Es una realidad aterradora de nuestro campo y a las personas que han sido acusadas falsamente, les digo, no se rindan, luchen por la verdad sin importar el costo, busquen apoyo profesional para su salud mental, y tengan fe en que la justicia eventualmente puede prevalecer. Mi vida ahora es diferente de lo que era hace 2 años. Ya no tengo la misma inocencia ni la confianza ciega que solía tener, y todavía cargo con muchas secuelas de todo lo que pasó. No estoy en mi mejor momento, pero sé que sobreviví, y eso ya dice mucho de quién soy hoy. Sé que algunos que leen esta historia sienten que, además de mi carrera, también perdí a la persona que estaba a mi lado. Y durante mucho tiempo yo lo sentí igual. Pero con el tiempo entendí algo importante: si alguien no puede permanecer a tu lado en el momento más difícil de tu vida, entonces probablemente no era la persona indicada para recorrer ese camino contigo. Aceptar eso fue doloroso, pero también liberador. Hoy no estoy buscando llenar ese vacío con otra relación. Estoy enfocado en reconstruirme, en trabajar en mí y en recuperar la estabilidad que perdí. Sé que, cuando sea el momento adecuado, encontraré a alguien que quiera estar a mi lado de verdad, conociendo mi historia, mis fortalezas y también mis debilidades, y con quien pueda crecer hacia adelante sin miedo. Sigo enseñando. Sigo publicando. Sigo viviendo. No es una vida perfecta, pero es una vida que continúa. Y después de lo cerca que estuve de perderlo todo, seguir avanzando ya es, por sí solo, una forma de victoria. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.